Buenos días, vamos a comenzar hoy con un nuevo tema, un nuevo capítulo del libro. Vamos a trabajar con lo que es la paternidad responsable. ¿De qué tratará este tema de la paternidad responsable? A ver quién me puede dar una idea, opinar sobre el tema antes de que comencemos. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar de lo que es la paternidad responsable, la planificación familiar, el origen de los métodos anticonceptivos. Y la próxima semana vamos a trabajar con lo que son todos los métodos anticonceptivos. Se va a explicar cada uno de los métodos. Entonces hoy va a ser como una breve introducción a lo que es ese tema de la paternidad responsable, que trata más que todo de cuando llega el momento de concebir, de procrear hijos, hacerlo responsablemente, es decir, en el momento indicado, tener la cantidad de hijos que se desean, que se crea que se pueden mantener, y no como ocurre en muchos países. En muchos países ocurre que tienen un gran número de hijos y no tienen ni siquiera la situación económica como para mantenerlos. Entonces les voy a compartir las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? Ok, bueno, vamos a comenzar. Entonces, como les decía, el tema es paternidad responsable. Entonces, esto trata de procrear hijos, que procrear hijos es la finalidad natural de vida. O sea, vamos a hablar primero de lo que es la paternidad. Es procrear hijos. Esto va a ser la finalidad natural de la vida, es decir, todos, uno de nuestros fines es reproducirnos, dejar una progenie, es decir, procrear hijos. Es la función de la familia. ¿Por qué? Porque una familia no está completa si no tiene hijos. ¿Para qué se procrean hijos? Para perpetuar la especie. Así aseguramos de que vamos a tener más descendencia. Procreando hijos aseguramos tener más descendencia. La familia es la célula más importante de la organización social. Al procrear hijos y cumplir con la función de la familia, que es los dos progenitores y los hijos, para perpetuar la especie, vamos a formar lo que es la familia, que es la célula más importante de la organización social. Toda la sociedad está basada en la familia. Se deben compartir principios y valores morales y procrear solo los hijos que se desean y se puedan criar, alimentar y educar. Es lo que le estaba diciendo, que en muchos países tienen un gran número de hijos sin tomar en cuenta si en realidad pueden criar, si pueden alimentar y educar a esos hijos. Entonces, cuando hablamos de paternidad responsable, quiere decir que seamos responsables al momento de decidir. O sea, ya yo siento que ya llegó el momento, tengo las condiciones adecuadas para tener un hijo, lo voy a hacer. Mientras no sea así, tratar de no hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto de crear la cantidad de hijos que realmente se deseen y se puedan criar? Esto lo vamos a controlar mediante los métodos anticonceptivos. Pero estos métodos anticonceptivos tienen un origen y una evolución. O sea, no es
no es que desde siempre han existido las pastillas anticonceptivas, no es que desde siempre ha existido el preservativo, no, todo pasa por una etapa evolutiva. Primero hubo algo más, digamos que más rudimentario, luego se fue perfeccionando hasta que se obtuvo los métodos anticonceptivos actuales. En primer lugar, la primera, digamos que receta médica que se encontró fue el papiro de Petri en el Antiguo Egipto. Este tenía como indicaciones el uso del excremento de cocodrilo mezclado con una pasta de hierbas, el cual se introducía en la vagina como si fuese un diafragma. El diafragma es, digamos que el condón femenino. Entonces, tenía que formarse una pasta que se introdujera como si fuese un diafragma, usando el excremento de cocodrilo. También recomendaba la irrigación de la vagina con miel y bicarbonato de sodio nativo natural, es decir, el bicarbonato tal cual como se encuentra en la naturaleza. Luego, la siguiente receta médica fue el papiro de Evers. Este indicaba que se usaba un tapón de hilaza medicado para dejar de concebir por 2 o 3 años. O sea, por ejemplo, el primero se usaba cada vez que se iba a mantener relaciones sexuales para no concebir. Ya este segundo se introducía y tenía un efecto por 2 o 3 años. Este tapón de hilaza contenía brotes de acacia triturados con miel y se introducía en la vulva con un lienzo, es decir, con un pincel. Se introducía con un pincel empapado con el preparado. Entonces, hacían ese preparado con brotes de acacia triturados con miel. Entonces, con un pincel lo empapaban de ese preparado y lo introducían en la vulva y la llenaban con eso. Y eso iba a tener un efecto por 2 o 3 años. El siguiente fue Hipócrates, que él acreditaba el uso de un tubo de plomo para insertar medicamentos en el útero humano con el objetivo de evitar la descendencia. Entonces Hipócrates lo que creó fue no tanto un método anticonceptivo, sino un instrumento para aplicar un método anticonceptivo, que sería un tubo de plomo. Ese va a ser el instrumento para insertar los preparados dentro de la vagina, o dentro del útero, perdón, ya llegaba hasta el útero. Luego tenemos a Aristóteles, que él más que todo no evitaba o sea, él no era que creó un método anticonceptivo, no, él más bien hablaba de fijar legalmente el número de hijos, así como en China, que solo se puede tener, creo que es 2 hijos solamente. Entonces él trató de fijar legalmente el número de hijos y admitía el aborto en su política. Él también señalaba que estas sustancias, vinagre y jugo de limón, servían para la práctica del aborto. O sea, él no planteaba un método anticonceptivo, sino más bien un método abortivo. Luego, en el siglo XVI, aquí fue descrito por primera vez el uso del preservativo para evitar la sífilis y estaba confeccionado con lino. Se dice que el primer intento de un preservativo fueron los nativos, que ellos tomaban la vaina de algunas frutas, de algunas plantas. La vaina es como donde vienen los frijoles, eso es una vaina. Entonces ellos tomaban eso y se lo colocaban hacia la semejanza de un preservativo. Digamos que ese fue el primer preservativo que existió. Ya después, para el siglo XVI, fue descrito por primera vez para evitar la sífilis. También se dice que los primeros preservativos fueron creados con tejidos de animales, o sea, los tejidos de las vísceras, los que eran más delgados, a partir de ellos creaban lo que era un preservativo. Aquí tenemos la imagen de un condón antiguo que es hecho con tejido animal. Aquí tenemos
Otro dato que no tiene fecha, no señala la fecha del libro, dice que se empleaba el uso de artesanías y materiales de todo tipo, como el vidrio, el marfil, la madera, el ébano, la plata, el oro, el platino, introducidos en la cavidad uterina. Es decir, en la cavidad uterina iban a introducir cada uno de estos materiales porque se decía que tenían métodos anticonceptivos. Esto lo tomaron ya que Aristóteles e Hipócrates observaban que los camellos, o sea, las personas que viajaban por el desierto, a los camellos le introducían algunos de estos materiales Internet tiene unos problemas. Bueno, se decía que ellos le introducían a los camellos estos materiales y ellos tenían propiedades anti, o sea, que no podían fecundarse los camellos con esto. Entonces lo emplearon también para las personas. Tienen propiedades anticonceptivas. Seguimos con Richard, que él creó un dispositivo intrauterino que era un anillo de fibra de gusano de seda. Este anillo se insertaba en la vagina y tenía también propiedades anticonceptivas. Luego tenemos a Hayes y Kafka en 1882 que crearon el primer diafragma, el diafragma moderno. Este que está acá es el preservativo femenino, el diafragma. Luego tenemos entre 1932 y 1933 a Ollino y Naus que descubrieron el método del ritmo. ¿Cómo es esto? Ellos descubrieron que en el ciclo menstrual de la mujer habían días donde eran fértiles y días infértiles. Entonces lograron cuadrar todo ese ciclo y descubrir cuáles eran los días fértiles, los días infértiles, con lo que crearon el método del ritmo, en el que se dice que los 5 días antes de la menstruación y los 5 días después, la mujer es infértil. Luego tenemos a Zipper en 1968, que descubrió propiedades antifertilizantes del cobre metálico en la cavidad uterina. Y de allí surge lo que es la T y el 7 de cobre, el dispositivo intrauterino, lo que llaman el aparato, la T de cobre. Esto surgió a raíz de que Zipper descubrió que tenía propiedades antifertilizantes. Este sería la T de cobre. Luego, a partir de 1950, Gregory Pincus y John Brock comienzan a estudiar lo que es la producción de estrógenos y progesterona por parte de la mujer. Y en 1956, Pincus expone lo que es la creación de la píldora anticonceptiva. ¿Esto por qué? Porque descubre que la progesterona, cuando hay altos niveles de progesterona, hay poca fertilidad. Entonces, a partir de allí se crea la píldora anticonceptiva que contiene progesterona. Aquí tenemos lo que es la píldora anticonceptiva. Vamos ahora con lo que es la paternidad responsable. La paternidad responsable es la obligación consciente de ejercer la capacidad reproductiva, es decir, yo tomo la decisión de que ya quiero formar una familia. Entonces, cuando yo decido que quiero formar una familia, allí es donde voy a ejercer la capacidad reproductiva, allí es donde yo decido si ya me quiero reproducir, ya quiero tener hijos. Para que sea una paternidad responsable, demanda la preparación adecuada y responsabilidad. Es decir, tengo que estar preparado para ser padre. ¿Qué requiere la preparación para ser padres? Una madurez mental y el conocimiento de nuestro cuerpo.
Si no conocemos nuestro cuerpo, si no tenemos la madurez necesaria para ser padres, entonces lo mejor es no hacerlo todavía. Esto es a su debido tiempo, debe ser deseado y en compromiso con la pareja. Que nuestra pareja también esté de acuerdo. Entonces, a su debido tiempo, deseado y en compromiso con la pareja. Si no, preferiblemente no se hace, porque ¿para qué traer hijos al mundo que no podamos criar, que no le podamos dar amor, que no podamos mantener, que no le podamos brindar una educación adecuada? Continuamos ahora con lo que es la planificación familiar. La planificación familiar es la capacidad de planificar y decidir libremente. Es decir, yo tengo la libertad de decidir cuándo voy a tener mis hijos. Con responsabilidad, es decir, decidir con responsabilidad el tamaño de la familia que se desea tener. Es decir, decido qué cantidad de hijos quiero tener y en qué momento los quiero tener. En esta planificación familiar intervienen factores como la salud, la economía, la estabilidad familiar y los proyectos personales. Entonces, al momento de decidir formar una familia, de procrear hijos, ya sea también adoptarlos, porque recordemos que aquí entra lo que son los factores como la salud. Quizás no tienen la capacidad de tener hijos, entonces tienen que recurrir a la adopción. Entonces allí entrarían también otros factores que intervienen. Existe un personal médico capacitado para la ayuda en la planificación, es decir, hay un personal que es especial para ayudar a las personas a organizarse en cuanto al número de hijos que quieran tener, en cuanto al momento en que los pueda tener. Igualmente les llevan lo que es un seguimiento médico para saber en qué momento, si están con las condiciones adecuadas. En el caso de la mujer tiene las condiciones adecuadas para concebir, el hombre si tiene la capacidad adecuada para procrear también, porque recordemos que a veces hay personas que tienen problemas para tener hijos. ¿Por qué el factor económico? Porque si no contamos con la economía adecuada, deberíamos de tener la menor cantidad de hijos. Ocurre en muchos países con extrema pobreza que tienen una gran cantidad de hijos, entonces prácticamente viven en hacinamiento. Hacinamiento es cuando viven todos aglomerados, digamos que en un cuartico. O sea, no, viven en hacinamiento, no tienen la higiene adecuada, no tienen la alimentación adecuada, entonces por eso es pertinente llevar una planificación familiar. Por ejemplo, aquí en la imagen refleja que hay una pareja que ya está pensando en su futuro, en tener hijos. Entonces, están ya planificando. Entonces, lo pueden hacer por sí solos o pueden tomar o recurrir a una ayuda médica, a médicos capacitados que se encargan de esto, de ayudar a organizarse con el número de hijos que quieren tener y si están en las condiciones adecuadas para tener. ¿Cuál es el momento indicado para tener? Ok, con esto terminamos lo que es la introducción al tema. La semana que viene vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. A ver, vamos a repasar o si tienen alguna duda sobre esto. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿O quieren dar una opinión sobre el tema? ¿Nadie quiere opinar?
Por aquí me preguntan si hay pastillas porque ha salido lo de la T de cobre e inyecciones. La T de cobre salió primero que las pastillas anticonceptivas. Si recuerdan, en la evolución de los métodos anticonceptivos aparecía la T de cobre apareció antes. Se dice que el cobre tiene propiedades antifertilizantes, anticonceptivas. De hecho, es uno de los metales que se le introducían también a los camellos. Entonces, las pastillas y las inyecciones, ya esto tiene una carga hormonal. La T de cobre no tiene carga hormonal. Entonces, las pastillas y las inyecciones también ayudan en otras afecciones que pueda tener la persona, no solamente para dejar de concebir. Por ejemplo, las pastillas regulan el ciclo menstrual para las mujeres que tienen, por ejemplo, ovarios poliquísticos. Las pastillas anticonceptivas le van a regular el ciclo menstrual. Entonces, la diferencia es que la carga hormonal de las pastillas y las inyecciones van a ayudar en otros aspectos que necesite la mujer. El tubito que le introducen por el brazo, ese también tiene una carga hormonal. Por aquí me dicen, eso se llama el implante del brazo. Pero ya la semana que viene vamos a hablar de todos esos métodos anticonceptivos. Ahorita nada más se les mencionó el origen, o sea, cómo fue evolucionando, para caer en lo que es la planificación familiar. Porque para poder planificar, para poder evitar tener hijos o para poder concebirlos, si tienen algún problema, tienen que recurrir al uso de métodos anticonceptivos, llevar un seguimiento, cuándo son los días fértiles, cuándo son los días infértiles. Por ejemplo, con el método del ritmo, que es con el ciclo menstrual, 5 días antes de la menstruación somos infértiles, 5 días después también, pero en el día 14, que es cuando se está ovulando, es cuando hay es el momento indicado para quedar embarazada. Entonces, el médico que se encarga de ayudar con lo de la planificación familiar, él se va a encargar de explicarle todo eso a la persona que está interesada en tener un hijo, le va a decir cuándo es el momento adecuado, le va a mandar a hacer todos sus exámenes para saber si está bien de salud, todo eso. ¿Otra pregunta? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de que en China esté regulado la cantidad de hijos que se puede tener? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan de que se regule la cantidad de hijos? Por aquí me dice Darío que es mejor porque así ya no hay sobrepoblación. ¿Qué opinan ustedes de que aquí en Perú se aplicara eso? ¿Ustedes creen que sea necesario o no? Tomando en cuenta todos los aspectos, salud, economía, estabilidad, proyectos personales, todos esos aspectos. ¿Creen que sea necesario? Sí, ¿por qué será necesario, Miguel? Juan, ¿por qué será necesario? Por aquí me dicen que para planificar una vida mejor, una vida más organizada, querrán decir. Siempre, o sea, hay que tomar en cuenta las zonas en que se ve esto, porque hay zonas que son muy pobres, zonas de extrema pobreza, donde a veces ocurre también porque ni siquiera son tan pobres que ni siquiera han tenido una educación que les permita tener conciencia sobre lo que es la reproducción, o sea, no tienen una conciencia de que, o sea, no voy a tener cómo criarlos y quedan embarazadas y no toman en cuenta eso, la parte económica. Y es en muchos países, en todos los países ocurre. En todos los países ocurre. Hay zonas donde son de extrema pobreza y ocurre, se ve mucho esto.
Pero ocurre algo con las religiones también. Hay religiones que no permiten el uso de métodos anticonceptivos. El único método anticonceptivo que llevan es el uso del preservativo y el método del ring. ¿Por qué creen ustedes que no lo permiten? Por aquí me dicen en el 2019 se aumentó la población en 1.01%, la tasa de crecimiento poblacional es de 1.01% en el Perú y en China es de 0.08%, o sea, más acá, hay más crecimiento. Por aquí Sayuri me indica que lo de la religión es por la reproducción, ¿cómo así? Porque en algunas religiones no permiten el uso de métodos anticonceptivos. Esa pregunta se las voy a dejar de tarea, se las voy a poner ahorita en Google, en un foro. ¿Por qué algunas religiones no permiten el uso de métodos anticonceptivos? Aquí, ¿qué creen ustedes? Una persona que tenga un hijo a los 15 años, incluso hasta los 13 años, desde los 13 años ya, 12, 13 años ya tenemos una capacidad reproductiva por la pubertad, pero no tenemos la madurez mental ni la madurez económica para procrear hijos. ¿Por qué creen ustedes que se da tanto los embarazos a temprana edad? ¿Por qué creen que se da tanto los embarazos a temprana edad? Por la falta de orientación sexual, me indican por aquí, varios me indican. Por aquí me dicen que la culpa lo tienen los papás también, por aquí me dicen que debido al impulso sexual. Entonces, realmente es por la falta de educación sexual. Yo creo que en los colegios debería de implementarse más la educación sexual. No solo debe ser responsabilidad, o sea, es responsabilidad de los padres hablarle de eso a los hijos, pero también en los colegios con un personal capacitado que utilice las herramientas adecuadas pueda impartir lo que es la educación sexual. Y eso va a ayudar también a los padres a orientar a sus hijos sobre ese tema. Entonces, más que todo, implementar lo que es la educación sexual. No para incentivarlos a que ya mantengan relaciones sexuales, sino para orientarlos en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ok, bueno, ya con esto terminamos el tema. Les voy a dejar entonces un foro en Cubicol, esa va a ser la tarea. La próxima semana vamos a explicar detalladamente los métodos anticonceptivos. No, aquí me dicen que la culpa no es de los padres, no, la culpa no es de los padres. A nosotros nos orientan y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Ya nosotros a partir de los 13, 14 años sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, me despido entonces, chicos. La próxima semana hablamos detalladamente sobre los métodos anticonceptivos. Hasta el próximo jueves. Feliz fin de semana.